Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El tema que elegí yo para poder hablarles un poco es los abortos espontáneos. Empezaré hablándoles acerca de algunos datos generales y de la definición en sí. El aborto espontáneo, como su misma palabra lo dice, es la pérdida espontánea de un embarazo antes de la semana 20. Alrededor del 10 al 20% de los embarazos conocidos terminan en abortos espontáneos. Pero el número verdadero es mucho mayor, ya que la mayoría de abortos espontáneos ocurren en una etapa tan temprana del embarazo que la mujer aún no se daba cuenta de que estaba gestando. El término aborto espontáneo es insidioso porque posiblemente sugiere que algo se hizo mal mientras que tú estabas embarazada. Esto es cierto solo en raras ocasiones, ya que la mayoría de abortos espontáneos ocurren debido a que el feto no se estaba desarrollando de la manera correcta y normal. El aborto espontáneo es una experiencia relativamente frecuente, pero eso no lo hace fácil de sobrellevarla. Y es normal que las madres tengan sentimientos de luto, de duelo, de dolor, pérdida, y etc. Es por eso que para nosotros poder dar un paso hacia la sanación emocional es muy importante informarnos acerca sobre las causas del aborto espontáneo, cuáles son los motivos, los riesgos y qué atenciones médicas podemos necesitar. Un dato importante es que el aborto espontáneo también es denominado como aborto natural. Ahora vamos a proceder a hablar acerca de los tipos de abortos espontáneos que hay. Existen 5 tipos de abortos espontáneos. Entre ellos están el aborto espontáneo consumado, el aborto espontáneo incompleto, el aborto espontáneo infectado o séptico, el aborto espontáneo inevitable y el aborto espontáneo retenido. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de ellas. El aborto espontáneo consumado es cuando todo el feto y la placenta han salido completamente del útero antes de la semana 20 del embarazo. Generalmente este tipo de abortos espontáneos no necesita de ayuda médica. Por otro lado está el aborto incompleto. Este se trata, como su nombre lo dice, incompleto porque no salen todos los productos de la concepción, solo algunos, lo cual puede producir retraso menstrual o amenorrea, dolor abdominal tipo cólico, sangrado vaginal, fiebre o malestar general. Ahora hablaremos acerca del aborto inevitable. Este consta cuando la hemorragia aumenta y no se detiene y aumenta, el cuello uterino se dilata y estos síntomas no paran. Entonces es en este punto en el que las posibilidades de poder seguir con tu embarazo son nulas y se presenta lo que es el aborto espontáneo inevitable. Por otro lado está el aborto infectado o séptico. Este habla del revestimiento del vientre, o sea, el útero, y cualquier producto de la concepción resultan infectados por contaminación ovular durante las maniobras abortivas o también por rotura espontánea de las membranas ovulares. Y por último tenemos al aborto retenido. Es cuando el embarazo se pierde y los productos de la concepción no llegan a salir del cuerpo, es decir, se quedan dentro.
En este tipo de abortos espontáneos es necesaria la intervención de algún médico u obstetra. Los tratamientos del aborto espontáneo incluyen medicamentos y procedimientos similares a los que se utilizan en un aborto que es provocado. Para la aspiración, él o la obstetra utiliza un tubo plástico delgado en el útero para extraer el tejido del embarazo mediante una succión suave. Este tipo de procedimientos se utiliza para realizar la correcta limpieza del vientre de la madre y asegurarse que no quede ningún resto del feto o de la placenta, para evitar así alguna infección futura. ¿Cuáles son los síntomas del aborto espontáneo? Recordemos que la mayoría de los abortos espontáneos se producen antes de la semana 20 de gestación. Algunos signos y síntomas que estos tienen son manchado o sangrado vaginal, dolor o calambres en el abdomen o en la parte inferior de la espalda, fluidos o tejidos que salen por la vagina, y en el caso de que haya salido un tejido fetal por la vagina, agarrarlo y ponerlo en un recipiente limpio y llevarlo al consultorio de tu profesional de salud o al hospital para que éste pueda ser analizado. Recuerda que la mayoría de mujeres que han presentado manchado o sangrado vaginal durante el primer trimestre han continuado teniendo un embarazo exitoso. Así que no hay que alarmarse tan rápido, ¿no? ¿Qué sucede durante un aborto espontáneo? El aborto espontáneo es diferente en cada mujer, pero hay ciertos síntomas que suelen ser comunes. No todos los abortos espontáneos son dolorosos, pero la mayoría presentan cólicos. Para algunos, los cólicos suelen ser muy intensos, como para otros no tan intensos, más leves. Algo así como el dolor de tu periodo menstrual, más o menos así. Otra cosa que también tienen en común es la hemorragia vaginal. Además de la hemorragia vaginal, también suelen despedir coágulos de sangre, que pueden llegar a ser hasta del tamaño de un limón. La hemorragia intensa por un aborto espontáneo puede llegar a provocar miedo y sorpresa en la madre, pero al final todo está dentro de lo normal. También el sangrado y los cólicos pueden desaparecer rápidamente, como también pueden demorar horas. El médico puede darte medicamentos y consejos sobre cómo sobrellevar el dolor y los cólicos durante todo este proceso, ¿no?, que tu cuerpo está afrontando. No importa cuán rápidamente transcurra o si es doloroso o no, el aborto espontáneo puede ser muy angustiante. Es por eso que se recomienda bastante mantenerte en contacto con tu médico, el cual le puedes ir informando sobre cada cosa que te va sucediendo, cómo te sientes, y este te puede ayudar a decirte que es normal, que no, y también te podría dar apoyo emocional, si eso es lo que él ve que necesitas. Ahora les voy a hablar acerca de las causas. Suele ser un poco difícil llegar a saber exactamente qué es lo que produce estos abortos espontáneos, pero lo que sí se sabe es que casi nunca suele ser ocasionado por algo que realizó la madre, ¿no?, la persona embarazada. Una de las causas por el cual se producen estos abortos son los genes o cromosomas anormales y las afecciones de la salud materna. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Genes o cromosomas anormales. La mayoría de los abortos espontáneos ocurren debido a que el feto no se ha ido desarrollando correctamente como debe de ser. Alrededor del 50% de los abortos espontáneos están asociados a la falta o al exceso de los cromosomas. Con frecuencia, los problemas cromosomáticos son el resultado de errores que se han dado por casualidad, a medida de que el embrión va creciendo, desarrollándose y dividiéndose, y no de problemas hereditarios de los padres, como muchos suelen creer. Ahora,
Algunas de las anomalías cromosomáticas podrían ser el ovocito marchito, el fallecimiento fetal intrauterino y el embarazo molar y embarazo molar parcial. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Ovocito marchito. El óvulo marchito es aquel que, a pesar de haber sido fecundado, no es capaz y no puede reproducir el embrión. Esta situación provoca una pérdida espontánea del embarazo. Un óvulo deteriorado puede presentarse en cualquier mujer, independientemente de que si ésta tenga hijos o no. Ahora vamos a hablar acerca del fallecimiento fetal intrauterino. También llamada óbito fetal. Es cuando se forma el embrión pero deja de desarrollarse y muere antes de su expulsión o extracción en el nacimiento. No se presentan síntomas de pérdida de embarazo y, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, este es independiente de la duración del embarazo. Ahora hablaremos del embarazo molar y embarazo molar parcial. Con un embarazo molar, ambos cromosomas provienen del padre y este está asociado al crecimiento anormal de la placenta y por lo general no hay desarrollo fetal. Por otro lado, el embarazo molar parcial es cuando se producen los cromosomas de la madre. Estos permanecen, pero el del padre proporciona solo 2 juegos de cromosomas. Generalmente se asocia con anomalías de la placenta y un feto anormal. Los embarazos molares y molares parciales no son embarazos viables. A veces pueden estar asociados a cambios cancerosos de la placenta. Afecciones de la salud materna. En algunos casos, las madres pueden tener afecciones, el cual puede producir abortos espontáneos, como por ejemplo diabetes no controlada, infecciones, problemas hormonales, problemas en el útero o en el cuello uterino y enfermedades de la tiroides. Otro de los motivos es que cuando se producen abortos espontáneos tardíos, es decir, que pasan los 3 meses, es porque existen anomalías en el útero. También, si has tenido más de 2 abortos o 2 abortos espontáneos seguidos, es muy probable que tengas uno tercero. Para esto lo más recomendable es buscar ayuda profesional médica que te brinde un buen tratamiento y una asesoría para que vean qué es lo que anda mal, ¿no?, en tu aparato reproductor. Ahora les voy a hablar sobre lo que no provoca un aborto espontáneo. Estas actividades de rutina no provocan abortos espontáneos. Entre ellas están el ejercicio, incluidas las actividades de intensidad como trotar y manejar bicicleta, mantener relaciones sexuales y, por último, trabajar, siempre y cuando no esté expuesta a productos químicos o radiaciones dañinas. Es muy importante mencionar estas actividades diarias que se realizan a diario, ya que muchas de las mujeres gestantes creen o piensan que estas actividades pueden intervenir de manera negativa en el desarrollo de su embarazo. Ahora hablaremos acerca de los factores de riesgo. Factores de riesgo. Diversos factores pueden aumentar el riesgo de producir un aborto espontáneo. Entre ellas podemos destacar la edad, abortos espontáneos anteriores, afecciones crónicas, problemas en el útero o cuello uterino, el peso, fumar, consumir alcohol y drogas ilegales, estudios prenatales invasivos. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de ellas. La edad. Las mujeres mayores de 35 años presentan un riesgo mayor de padecer
de tener abortos espontáneos que las mujeres más jóvenes. A los 35 años, por ejemplo, se presenta un riesgo de un 20% aproximadamente. A los 40 años, el riesgo aumenta hasta un 40% aproximadamente. Y a partir de los 45 años, este riesgo puede tomar hasta un 80% aproximadamente. Esto debido a que el deterioro cualitativo de la función ovárica aumenta en más de su 51% desde los 40 a 44 años. Es decir, que a partir de esta edad es el descenso de su fertilidad. Por otro lado, la edad del padre también cumple un papel muy importante, ya que el riesgo mayor tiene que ver con los cromosomas a medida que los testículos y el esperma envejecen. Un dato muy importante es que si la mujer gestante no pasa por un aborto espontáneo, según estudios indican que hay probabilidades muy altas de que el feto nazca con síndrome de Down. Ahora vamos a hablarle acerca sobre los abortos espontáneos anteriores. Abortos espontáneos anteriores. Las mujeres que han tenido más de 2 abortos espontáneos continuos tienen un mayor riesgo de tener un nuevo aborto espontáneo. Es por ello que se recomienda la atención médica de alguna obstetra, quien podría solicitarle alguna prueba para identificar algunas causas subyacentes antes de intentar quedar embarazada nuevamente. Una de estas pruebas son el análisis de sangre y pruebas cromosómicas. En el análisis de sangre te ayuda a analizar y detectar los problemas hormonales o algún problema del sistema inmunitario. En las pruebas cromosómicas lo pueden realizar tanto la mujer gestante como su pareja para determinar si sus cromosomas son un factor determinante. El tejido del aborto espontáneo, si es que está disponible, también puede ser analizado. Además, se pueden realizar procedimientos para detectar si es que hay problemas uterinos, como por ejemplo la ecografía, la histeroscopía, la histerosalpingografía, la histerosonografía e imágenes por resonancia magnética. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Ecografía. Este método usa ondas de sonido de alta frecuencia para producir imágenes precisas de la estructura del cuerpo. Una ecografía, además, podría identificar problemas uterinos, como fibromas dentro de la cavidad uterina. Histeroscopía. Con este método se pueden identificar y diagnosticar los problemas intrauterinos que se han visto ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de la histerosalpingografía. Este procedimiento nos proporciona información sobre los contornos internos del útero y cualquier obstrucción que haya en las trompas de falopio. La histerosonografía. En este método se inyecta solución salina en la parte hueca del útero a través de la vagina y el cuello uterino. Sus funciones son algo similares a la histerosalpingografía, ya que también se encarga de brindarnos información sobre el interior del útero, pero también de la superficie externa. Además, también nos dice cualquier obstrucción que pueda tener las trompas de falopio. Imágenes por resonancia magnética, el RM. Este examen de imágenes utiliza un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas del útero. Continuando con los factores de riesgo, nos toca hablar acerca de las afecciones crónicas. Como ya lo mencionamos antes, las mujeres que padecen afecciones crónicas, como diabetes no controlada, presentan un mayor riesgo de aborto espontáneo, ya que afecta tanto a la madre como al bebé. Problemas del útero o cuello uterino.
Problemas del útero o del cuello uterino. Ciertas anomalías del útero o tejidos débiles en el cuello uterino podrían aumentar el riesgo de tener un aborto espontáneo. Por ejemplo, una longitud cervical corta se asocia con un riesgo de aborto espontáneo. Y mientras más corta sea la longitud del cuello uterino, mayor es el riesgo. Otro de los factores de riesgo es fumar, consumir alcohol y drogas ilegales, ¿no? Las mujeres que fuman durante el embarazo presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que las mujeres que no fuman. El consumo excesivo de alcohol y el consumo de drogas ilegales también aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo. Ahora hablaremos del peso. Tener un peso menor al saludable o tener sobrepeso son factores que han sido vinculados a un mayor riesgo de tener aborto espontáneo. Según en un estudio realizado en un hospital universitario ginecobstétrico de Cuba, se observó que el puerperio en el momento de mayor número de complicaciones es en las gestantes obesas y más trascendental con la morbilidad obstétrica, destacando las siguientes complicaciones: anemia, trastornos hipertensivos, evisceraciones, infecciones y eclampsia. Y con respecto a una gestante que posee un peso bajo a lo normal, también trae complicaciones, ya que es necesaria cierta cantidad de grasa, según expertos indican que un 22%, son necesarias para que las hormonas implicadas puedan realizar un buen funcionamiento y realicen la fecundación de manera adecuada. Estudios prenatales invasivos. Algunos estudios genéticos prenatales invasivos, como lo son el análisis de vellosidades coriónicas y la amniocentesis, presentan un leve riesgo de tener un aborto espontáneo. Esto es debido a que, con respecto a la amniocentesis, relacionado con la experiencia del operador, número de punciones necesarias y vía utilizada. Las mayores pérdidas se realizan por la vía transcervical. Ahora vamos a hablar acerca de las complicaciones que pueden tener. Algunas mujeres que sufren un aborto espontáneo presentan infección urinaria, también llamada como aborto séptico. Los signos y síntomas de esta infección incluyen fiebre, escalofríos, sensibilidad en la parte baja del abdomen, secreción vaginal con mal olor. Ahora, ¿qué sucede si se ha tenido más de un aborto consecutivo? O sea, un aborto espontáneo consecutivo. Si la mujer ha tenido más de 2 abortos espontáneos seguidos, puede que su médico decida hacerle unos exámenes para ayudar a determinar si algo en específico está causando problemas durante sus embarazos. Los exámenes buscarán algún desequilibrio hormonal, trastornos genéticos u otros problemas. Algunas condiciones pueden ser tratadas para ayudarte a tener un embarazo saludable en algún futuro. Ahora, y por último, vamos a hablar acerca de la prevención. Bueno, a menudo no hay algo en específico que se pueda realizar para evitar los abortos espontáneos, ya que, como su mismo nombre lo dice, pues es algo que ocurre de la nada, ¿no? Sin avisar. Lo que sí es que se pueden tomar ciertas recomendaciones o parámetros que te pueden brindar. Entre ellas están el cuidado adecuado de tu persona y el de tu bebé, acudir regularmente a las citas de atención prenatal, consumir un multivitamínico diario. Otra de ellas es que si tienes alguna afección crónica, pues tratarla con algún equipo médico para que en algún futuro no se te presente ninguna complicación en algún embarazo que puedas tener. También es evitar los factores de riesgo que ya hemos visto anteriormente,
Y por último es limitar el consumo de cafeína, ya que un estudio reveló que beber cafeína dos bebidas con cafeína al día puede estar relacionado con un riesgo de de tener aborto espontáneo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y